nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro servicio. Thank you so much for being here today. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos atravesando el día de hoy. Y he estado pensando últimamente que, de hecho a lo largo de los años he estado pensando que uno no reconoce que Dios es todo lo que necesita hasta que te das cuenta de que Dios es todo lo que tienes. Y yo creo que por esa razón en muchas ocasiones Dios hace que pasemos por momentos de escasez y de dificultad. Por eso el título del mensaje del día de hoy es Cuando te estás quedando sin nada. Y tal vez vas a estar pensando, te puedes identificar inmediatamente por la situación en la que estás atravesando. Yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que te falta el día de hoy? Tal vez es energía, tal vez es tu salud, probablemente es un trabajo, puede ser cualquier circunstancia, pero el día de hoy quiero que estudiemos a un personaje en el Antiguo Testamento cuyo nombre era Elías. Él era un profeta que vivió aproximadamente 900 años antes de Cristo.
Pero hay un incidente en particular que nos deja varias lecciones que podemos aprender el día de hoy. Pero antes, para tratar de entender lo que está sucediendo, quiero darte un poco de trasfondo. De acuerdo a las Escrituras, hubieron tres reyes que sirvieron durante lo que se consideraba el Reino Unido. Y estos reyes eran Saúl, eran David y Salomón. Después de ellos, cuenta la historia que el reino se dividió en dos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judea. Bueno, el reino del norte estuvo a cargo de reyes malos. De hecho, eso fue por 60 años consecutivos. Tuvieron 19 reyes diferentes y cada uno de ellos era malo en todos los sentidos. Sentido político, económico y lo peor. En el sentido espiritual, el gobierno, si te puedes imaginar, estaba en bancarrota y en recesión. Ahora, todavía lo que era peor, ellos estuvieron a cargo del reinado del peor rey, Acab, y la peor reina, Jezabel, de toda la historia. Ahora lo interesante es que el error de ellos es que introdujeron la adoración a los Baales en lugar de adorar al único Dios verdadero. Y por esta razón Dios tuvo que enviar a Elías para que reprendiera a Acab y a Jezabel y les dijera que hasta que no se arrepintiera no iba a llover por 3 años y medio hasta que él orara y a Dios para que comenzara a llover. Como resultado, ellos obviamente se enojaron, se molestaron y tenían el deseo de buscar la manera para matarlo. Así es que en ese contexto es que llegamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia por los próximos años hasta que yo lo ordene. Como te puedes imaginar, todo el país de Israel sufrió por escasez y por sequía. Todo se secó. Ahora lo interesante, la aplicación que quiero hacer es muy probable que tú te sientas así en este momento. Te sientes que tu vida se ha secado, tal vez tu trabajo o tu salud se ha secado. Pero durante este tiempo de escasez y de dificultad en el pueblo de Israel, lo que quiero que veamos es cómo Dios hizo grandes milagros en la vida de Elías. Y cómo Dios le enseñó grandes lecciones para que él aprendiera a depender solamente de Dios a pesar de las circunstancias que estaba enfrentando. Pero para esto quiero que vayamos por un momento a un lugar llamado Kerit, considerado el arroyo de la oscuridad. Y vamos a seguir leyendo el versículo 2. Dice la Biblia: Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Tal vez te dirás: Pastor, ¿es correcto lo que estás leyendo? Dice la Biblia que los cuervos iban y le daban de comer a Elías. Ahora es algo interesante, ¿por qué? Porque los cuervos eran animales inmundos. De hecho, yo no sé a quién le gusten los cuervos. Pero eso es lo que estaba sucediendo. Esa es la forma extraña en la que Dios proveyó para una necesidad. Ve el versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Como podemos ver en este pasaje, la primera parada de Elías fue en el arroyo o en el barranco también de Kerit. Era un lugar estrecho, oscuro, frío, profundo y con mucha soledad. Sin lugar a dudar, era el lugar
ideal para esconderse. La pregunta es, ¿cómo te sentirías tú viviendo en ese lugar por todo un año? Tal vez dirías, pastor, apenas van algunas semanas al estar en medio de esta crisis y ya no aguantamos estar encerrados. Y probablemente tú te estás sintiendo de la misma manera a través de todo lo que está atravesando. Pero a mí me llama mucho la atención al leer las escrituras como Elías era alguien que tenía una personalidad extrovertida, alguien que le gustaba estar afuera donde está la gente, pero sin embargo Dios lo había mandado a esconderse por todo un año. Es interesante que el nombre Kerid en hebreo literalmente significa cortadura o cortar en pedazos, implicando destrucción. Él había sido literalmente cortado de su familia, de sus amigos, de todo lo que era el mundo conocido para él, y había sido apartado. Estaba viviendo literalmente solo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Dios estaba tomando a una persona extrovertida y la estaba llevando a un lugar apartado. Lo estaba sacando por completo de su círculo de comodidad. Pero lo que podemos ver es que Dios tenía un gran plan para Elías. Lo estaba preparando para algo grande, para un ministerio público poderosísimo. Pero primero tenía que tratar con él. Tenía que tratar con su carácter. Dios quería que Elías aprendiera a enfocarse solamente en Dios y no en las circunstancias, no en las situaciones que estaba enfrentando. Dios sabía que lo iba a usar de una manera increíble, pero primero tenía que captar su atención. Y es lo que podemos ver, que para lograr eso tuvo que mandarlo todo un año para meditar, para reflexionar, para apartarse de la sociedad. Y sabes algo, es interesante que en los momentos que estamos viviendo ahora, Dios nos ha mandado a todos a detenernos, a refugiarnos en nuestros hogares, a depender solamente de Él y a aprender que Dios, a pesar de las circunstancias, Él quiere que nosotros sepamos que Él está cuidando de cada uno de nosotros. Y en la historia vemos cómo Dios quería que Él entendiera que Él, Jehová de los ejércitos, era su único apoyo y su única provisión. No eran ni siquiera los cuervos, no era el arroyo que se secó, sino era solamente Dios. Por eso en el versículo 7 leemos que dice la palabra: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Es una tremenda expresión porque es algo, escúchame, que tarde o temprano va a suceder en tu vida. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de que se seca el arroyo de tu vida o que se seca el arroyo? Como acabamos de leer, algún tiempo después se secó el arroyo. Yo creo que tiene que ver con las circunstancias que estás atravesando el día de hoy, con las pruebas, con las dificultades, con el dolor, con el sufrimiento que puedas estar enfrentando. Pero al menos hay 3 lecciones que quiero dejarte el día de hoy. Y la primera lección que podemos aprender cuando se secan los arroyos de tu vida, la primera lección es esta: Dios permite esto para que aprendas a depender de Dios y no del arroyo. Para que aprendas a depender de Dios y no del arroyo. Para esta razón en la historia vemos cómo Elías tuvo que vivir en ese lugar por todo un año. Es muy fácil perder el enfoque en Dios y comenzar a poner la confianza en los cuervos o en los arroyos, los cuales pueden suplir tu necesidad por un momento. Aparentemente no tenía que trabajar, dado que los cuervos le estaban proveyendo la comida. Y probablemente ese es tu caso. Ya sientes que el arroyo se está secando, que los cuervos se están tardando en traer la comida, y tú has cometido el error de depositar tu confianza en otras cosas externas y no en Dios. Por eso la lección para ti el día de hoy es esto: sin importar lo que está sucediendo a tu alrededor, Dios quiere que aprendas a confiar solamente en Él. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los cuervos
o los arroyos en tu vida que te están alejando o que te están distrayendo tu atención o tu enfoque, el cual debería estar en Dios. Tienes que recordar esto. Sin importar la circunstancia, todo lo que tienes es un regalo de Dios. Es una muestra de la gracia de Dios. Y sin importar las circunstancias, tienes que recordar esto. Nada de lo que tienes es a lo que te has ganado tú, sino ha sido una obra de la gracia de Dios. Número dos. Tienes que recordar lo siguiente. Dios permite que se sequen los arroyos de tu vida para moverte a un mejor lugar. Como podemos ver en la historia de hoy, Dios no pretende dejar a Elías en este lugar por el resto de su vida. Simplemente lo mandó para un tiempo de reflexión, un tiempo de prueba, porque lo iba a preparar para algo más. Y es más, Dios lo estaba protegiendo de que le cortaran la cabeza, porque si no se nos olvide que la reina Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Dios no pretende, escúchame, dejarte en ese lugar de oscuridad o de soledad por el resto de tu vida. Dios no pretende dejarnos en medio de esta crisis que estamos atravesando el día de hoy por el resto de nuestras vidas. Pero eso sí, nos está mandando para que tomemos este tiempo para reflexionar y para meditar. Y la verdad es que es muy fácil sentirte cómodo a veces cuando ponemos la confianza en cosas temporales, pero mientras los cuervos estén trayendo comida y el arroyo esté en su lugar, esto no te va a mover fácilmente. Estaba pensando en esto. Normalmente no cambiamos o no somos afectados cuando vemos la luz, sino cuando comenzamos a sentir el calor o la intensidad de los problemas. Por eso muchas veces Dios tiene que venir y tiene que secar el arroyo para que tú recuerdes que Él quiere moverte a otro nivel espiritual. No quiere que te quedes en el mismo lugar. Y muchas veces hay cosas que suceden en la vida que pensamos que son cosas malas, o algunos dicen que es mala suerte, pero sin embargo Dios está trabajando y las está convirtiendo en algo bueno. Tienes que recordar, no vas a moverte al siguiente lugar si estás cómodo. Y esto lo hemos repetido muchas veces. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Si estás viviendo cómodo, eso no te va a permitir crecer. Pero quiero que veamos la última razón por la cual Dios permite que se sequen los arroyos de tu vida, o permite que atravieses por pruebas o por dificultades. Es para probar que Dios no se ha olvidado de ti. Y quiero recordarte esto una y otra vez. Tal vez sientes en este momento que Dios se ha olvidado de ti, que Dios ya no tiene, ya ha dejado la atención o ya no está trabajando en tu vida. Es totalmente lo contrario. Como vemos en la historia, si Dios se hubiera olvidado de Elías, lo hubiera dejado ahí por el resto de su vida. Sin embargo, Dios, en medio de ese tiempo de prueba, vemos que Dios estaba cuidando de él. Cuando se secó ese arroyo, Dios estaba cuidando de él. Y muchas veces es muy fácil pensar, cuando estamos en medio de la prueba o de la tormenta o de las dificultades, es muy fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Tal vez tú el día de hoy te sientes de esa manera, pero la verdad es que en ese momento es cuando Dios está poniendo más atención, cuando Él está trabajando más en tu carácter, cuando Él quiere hacerte más de acuerdo a la personalidad, más como Cristo. Él está trabajando en tu vida y créemelo, Él va a hacer todo lo necesario para que tú dejes todas las cosas que te están alejando de Él o que te están estorbando. Y quiero terminar haciendo esta invitación. Porque ya tenemos 5 semanas en las que hemos estado haciendo quizá muchas preguntas. Y hemos estado reflexionando acerca de qué es lo que sigue para nosotros. ¿Cuándo va a acabar esta crisis? ¿Cuándo va a acabar todo esto? Pero antes de pensar en eso, yo quiero invitarte para que el día de hoy tú puedas entender que Dios te está llamando. Yo no sé dónde te encuentras el día de hoy.
Tal vez tú has estado considerando, has estado practicando la religión tradicional o has estado yendo a la iglesia, pero ahora durante estos tiempos que se han secado los arroyos, que ya los cuervos ya no están trayendo la comida, ahora es cuando estás haciendo preguntas con respecto a tu vida espiritual. Déjame decirte algo, tú no vas a poder experimentar esa vida abundante o esa provisión de Dios o todo de lo que estoy hablando hasta que tú entiendas que Él es todo lo que tú necesitas. Y la única manera en la que tú puedes acercarte al Padre es por medio de la obra perfecta de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Él vino a esta tierra, nació de una virgen, como un bebé perfecto. Él creció una vida, llevó una vida perfecta, pero Él vino para cumplir la misión, la cual era derramar su sangre por ti y por mí. ¿Qué es lo que Él hizo? Él murió en una cruz, de acuerdo a las Escrituras. Él fue sepultado en una tumba y al tercer día Él resucitó, de acuerdo a las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿por qué no abres tu corazón a Cristo? Ni tú ni yo sabemos el día de mañana si viviremos el día de mañana o no. Pero la decisión está en tus manos en este momento. En medio de las tormentas de la vida, en medio de todas las circunstancias, Dios ahora más que nunca está poniendo toda su atención en ti y te está llamando y te está atrayendo hacia Él y te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados, yo di mi vida por ti y quiero que experimentes esa vida, todas las bendiciones que tengo para ti. Pero todo comienza de esta manera, que tú puedas creer en Jesús como el único Salvador y como el único Señor de tu vida. Si tú estás listo para tomar esta decisión, quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y quiero orar por ti en este momento. ¿Me acompañas? Querido Dios, quiero darte las gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por mí. Gracias porque el día de hoy entiendo que en medio de todas las circunstancias difíciles o todo lo que está sucediendo a mi alrededor, tú sigues llamando mi atención, tú sigues trabajando en mi vida y en mi corazón. Y el día de hoy reconozco que tú no has ocupado el primer lugar en mi vida. Quiero pedirte que me perdones de todos mis pecados. Quiero recibir el regalo gratuito de la salvación por medio de la fe únicamente en Jesucristo. Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Y es en el precioso nombre de Jesús que oro y que te doy las gracias. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Gracias por escucharme. Y quiero animarte a que no te quedes ahí donde estás, sino que tú busques una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Nos encantaría que puedas visitarnos el día que podamos estar nuevamente juntos. Pero mientras tanto, haznos saber que escuchaste este mensaje el día de hoy y también si tomaste alguna decisión o solamente si tú quieres oración. Aquí estamos para poder orar por ti y dinos de qué manera podemos ayudarte. Así es que nuevamente, gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.